Buenos días, les habla la contadora Silvia Elena Bortoluzzi. Yo soy la titular de la Cátedra Contabilidad Básica de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones. Hoy vamos a ver el patrimonio de las organizaciones, vale decir, o más puntualmente, los elementos que componen dicho patrimonio. Cuando hablamos de las organizaciones, ya en la unidad 1, habíamos dicho que éstas tenían la necesidad de contar con recursos que le colaboren con la obtención de sus objetivos. Con estos recursos iba a realizar operaciones económicas y estas operaciones económicas estaban siempre orientadas a la consecución de los objetivos del ente. Cuando hablábamos de recursos, hablábamos, por ejemplo, de mercadería, rodados, dinero, entre otros. Automáticamente, si nos planteamos cuáles son los orígenes de estos recursos, recurríamos al concepto de fuente de recursos. En primer lugar, la fuente primaria de recursos de una organización son los aportes de los propietarios. Vale decir, aquel aporte inicial que hacen los que conforman esta organización para obtener los recursos necesarios. A veces estos aportes primarios son suficientes para la obtención de recursos que le posibilite cumplir con sus objetivos, pero a veces estos recursos son escasos. En estos casos va a tener que recurrir a la financiación de parte de estos recursos, o sea, a terceros que nos posibiliten la obtención de recursos. Estos terceros pueden ser proveedores o instituciones bancarias. Si quien provee el recurso es un proveedor, ¿no es cierto?, la financiación es directa porque entrega el bien necesario. En cambio, si recurrimos a alguna entidad financiera que nos preste el dinero con el que vamos a adquirir bienes, en este caso estamos ante la financiación indirecta de los recursos. Por último, puede suceder también dentro de una organización que las utilidades que la misma organización va generando sean reinvertidas en el propio ente, generando fondos para adquirir recursos. Hablamos entonces de reinversión de utilidades. Gráficamente lo tenemos en la filmina expresado cómo era el patrimonio del ente cuando en la unidad 1 hablábamos de recursos y fuentes. Ahora bien, debemos, ¿no es cierto?, pasar al aspecto contable. Ya lo hicimos en la unidad 2 cuando hablábamos del proceso contable. En ese contexto, y siguiendo a Chávez y Chiriquins y otros que escriben sobre contabilidad en su libro Sistemas Contables, decimos que el conjunto de los recursos económicos propiedad de la empresa forman principalmente el activo de la empresa. Bienes y derechos lo componen. Y el conjunto de las obligaciones que tiene el ente hacia terceros lo llamábamos contablemente pasivos. Al aporte inicial de los propietarios y a las utilidades que generaba el ente en el transcurso de sus actividades lo llamamos patrimonio neto. Entonces pasamos a la siguiente composición gráfica. Activo, por un lado, pasivo y patrimonio neto como contrapartida de estos bienes que posee la empresa. El patrimonio de un ente lo entendemos como el conjunto de elementos, bienes, derechos y obligaciones, respecto de los cuales se cumplen ciertos requisitos que permiten identificarlos como de propiedad o titularidad del ente. Entonces, de ahí surgía la ecuación básica, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Ahora nos vamos a dedicar a el primer elemento de este patrimonio, vale decir al activo. Activo es el conjunto de los bienes y derechos de propiedad del ente. Vale decir, este concepto básico es el que siempre tenemos que manejar. Es el conjunto de bienes y derechos de propiedad del ente.
Ahondando un poco más en este especial componente patrimonial y el más importante, las normas contables profesionales emitidas por los organismos que de alguna manera rigen a la profesión contable, va a decir que un ente tiene un activo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, controla los beneficios económicos que produce un bien, un objeto material o inmaterial con valor de cambio o de uso para el ente. Entonces, define desde el punto de vista contable a los bienes como objetos materiales o inmateriales. Esto es, materiales como la mercadería, como los muebles de oficina, como las maquinarias, e inmateriales como puede ser un crédito, como puede ser un bono, una inversión en bonos, o como puede ser, por ejemplo, una marca o una patente de invención. Y otro requisito que le pone a los bienes es el que tenga un valor. Ese valor puede ser de cambio o de uso. Son distintos. No es lo mismo valor de cambio que valor de uso. El valor de cambio es cuando existe la posibilidad de canjear ese activo por dinero. Por ejemplo, la mercadería. O utilizarlo para cancelar una obligación. Por ejemplo, el dinero. Con el dinero, que es un activo, cancelo mis obligaciones. O distribuirlos entre los propietarios. Y acá la mezcla puede ser variada, porque le puedo transferir a los propietarios dinero o bienes o alguna inversión como algún bono que tenga la empresa. En cambio, el valor de uso a que hace referencia la norma técnica es un poco más complejo de entender. Y es, digamos, aquel valor, como los bienes de uso en general, y hay muchos activos en general que no están disponibles al intercambio, sino más bien conforman lo que llamamos la estructura permanente del ente, entonces estos bienes no tienen valor de cambio, tienen valor de uso y está expresado en la posibilidad, ¿no es cierto?, de generar ingreso, por sí solos o en conjunto con otros bienes. Por último, va a terminar diciendo la norma técnica que el carácter de activo no depende ni de la tangibilidad, vuelve al tema de material o inmaterial, tangible quiere decir tocable, o sea, no depende que si sea o no tangible, ni de la forma de adquisición, porque yo lo puedo haber comprado, lo puedo haber producido, lo puedo haber recibido en donación a un activo o lo pueden haber aportado los socios en el aporte inicial que hacen, ni de la posibilidad de venderlo por separado, ni de la elevación previa de un costo, ni del hecho de que sea de propiedad del ente legalmente protegida. Este es el combo que hace la norma técnica respecto al activo, el concepto ampliado que nos da de lo que es el activo. Y aquí viene, digamos, un resumen importante, muy importante, de lo que son los activos. Por eso tiene el sellito de VIP, ¿no es cierto? Entonces, estos tres ítems que vamos a enumerar ahora, propiedad del ente, susceptible de valorización y no existen activos potenciales, estas tres características primordiales definen a los activos y son esenciales al momento de su definición. Decíamos que deberán ser de propiedad del ente. ¿Qué es tener la propiedad de algo? Es tener los títulos necesarios, títulos y papeles y documentación respaldatoria para que inequívocamente digamos que pertenece a una persona y no a otra. Si tuviésemos, por ejemplo, un auto, para demostrar que el auto es de propiedad de la empresa, tendríamos que exhibir el título automotor. Si tuviésemos, en cambio, un inmueble, también tendríamos que exhibir el título de propiedad del inmueble. Si tuviésemos mercadería y tendríamos que demostrar que pertenece al ente, deberíamos mostrar la factura y el remito por medio del cual el proveedor me mandó esa mercadería y es de mi propiedad, ¿sí? El dinero, ¿cómo demuestro que el dinero es de propiedad del ente? Bueno, respecto del dinero rige una norma que dice que la mera tenencia del dinero otorga propiedad. Vale decir
Si a ustedes yo les muestro en este momento, saco de mi cartera y les muestro que tengo 1.000 pesos, indudablemente es, y prima facie, es de mi propiedad, porque yo lo estoy portando. ¿Qué podremos decir sobre la propiedad? La propiedad además puede ser absoluta, vale decir que el bien tenga, el activo tenga un solo propietario. Esto es, digamos, lo más común, que tenga un solo propietario y que ese propietario sea el ente que estoy analizando, la empresa que estoy analizando. Pero pueden darse casos de copropiedad. Por ejemplo, el caso más habitual de copropiedad es la sociedad conyugal, vale decir, el esposo y la esposa que generan ingresos de sus propias actividades o de actividades que tengan en común, compran bienes dentro de esa relación de matrimonio que poseen y esos bienes le pertenecen a ambos en igual proporción. Eso se llama copropiedad. La propiedad no siempre implica tenencia del bien, vale decir, un bien puede ser de propiedad de la empresa y no tenerla y no estar dentro del depósito de la empresa ni dentro del salón de ventas de la empresa. Lo puede tener un tercero. Estos, nosotros, ustedes también, cuando hicieron seguramente su secundario, habrán hecho a lo mejor alguna fiesta en la cual la bebida les era entregada en consignación. Vale decir, la bebida era de propiedad del proveedor, pero nos la daban en consignación. Una vez que terminaba la fiesta y en función del consumo, rendíamos lo efectivamente consumido y devolvíamos la otra parte. Vale decir, estamos frente a un bien que es de propiedad del proveedor, pero en tenencia del consumidor, ¿sí? Entonces, la propiedad sigue siendo de la empresa y el consumidor lo único que hace es tenerlo a los efectos del consumo. Eso es lo que denominamos comúnmente consignación. Constituyen excepciones a la propiedad del ente el leasing o arrendamiento y el usufructo. Leasing quiere decir cuando el banco me financia la compra, pero no me entrega la propiedad hasta que yo termine de pagar el bien. Mientras tanto, se configura una especie de alquiler del bien adquirido, y usufructo es el derecho real por el cual una persona puede usar bienes de otras y aprovechar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos, como si fueran propios. Pues entonces la propiedad la detenta un tercero, pero los bienes objetos del usufructo son incorporados al patrimonio del usufructuario. Por ejemplo, es muy común, los padres entregan bienes a los hijos y se reservan el usufructo. O sea, los padres siguen explotando el yerbal, por ejemplo, pero el yerbal ya es propiedad de los hijos. ¿En el patrimonio de quién va a aparecer? ¿Del hijo que tiene la propiedad o de los padres que tienen el usufructo? Las normas contables dicen que estos bienes van a aparecer en el patrimonio del padre, pues él es de los padres, pues son ellos los que gozan de los beneficios que otorgan los bienes. Ellos cosechan ese yerbal, ellos venden la yerba y el resultado de esa venta es ingreso para los padres y no para los hijos, que solo tienen la propiedad de los bienes. Bien, pasemos a la segunda concepto, que es el valor. Dar valor a las cosas puede tener un aspecto subjetivo y otro aspecto objetivo. Si le preguntamos, por ejemplo, a un productor primario de té cuánto vale la camioneta que ha adquirido, es probable que la piense desde su economía en la cantidad de kilos de té que ha invertido para tener la camioneta.
Si le preguntamos a un joven, por ejemplo, cuánto vale su auto, es probable que relacione el valor de ese auto con la cantidad de salidas nocturnas que para éste representa dicho valor, pues este es el valor con el que está acostumbrado a medir las cosas. Estamos entonces en un dilema sobre el valor que tienen las cosas. Ahora bien, existe en todos los casos un denominador común que iguala las valorizaciones que hacemos de los bienes, tanto el tealero como el joven, que es el dinero. Entonces, podemos expresar, ¿no es cierto?, en dinero el valor de todos los bienes. Ahora bien, ese valor en dinero puede estar dado por su valor de cambio o su valor de uso. El valor de cambio es el que se materializa con la posibilidad de cambiarlo por dinero u otros bienes. Y ya les hice el ejemplo en el punto anterior, la mercadería al venderla se cambia por dinero. Yo entrego mercadería y recibo en dinero una suma mayor que el valor de la mercadería que entregué, porque en el medio están mis ganancias, pero en definitiva entrego mercadería, obtengo dinero. El valor de uso, como dije, el valor de uso, como ya expliqué en el punto anterior, no está relacionado con la posibilidad de venderlo, sino con la posibilidad de generar ingresos para el ente. Y el último punto es: no existen activos potenciales. Y esto es muy importante. El incumplimiento de este punto llevó a grandes fraudes en la contabilidad, que cuando ustedes pasen a la materia posterior a esta, lo van a profundizar. Vale decir, ¿qué implica que no existen activos potenciales? Que el hecho que genera la existencia de un activo deberá haber ocurrido con anterioridad al momento de su consideración. Por ejemplo, ¿puedo decir que tengo un ternero si aún el ternero está en la panza de la vaca? No. Lo que tengo es una vaca embarazada. No tengo un ternero. ¿Cuándo voy a tener un ternero? Cuando este ternero nace. Entonces, un activo potencial vendría a ser el ternero dentro de la panza de la vaca, y un ternero real, un no potencial, un activo real ternero, cuando el ternero nace. Lo mismo nos puede pasar, por ejemplo, con las mercaderías. Yo puedo haberle mandado, y volvamos a la parte de comprobantes, una nota de pedido al proveedor, diciéndole: por favor, mandame 1000 unidades de mercadería. La nota de pedido, nosotros cuando vimos documentación, ¿es un comprobante de que se concretó la venta? No, seguro que no. Decíamos que el comprobante que de alguna manera sella la operación de compra es la factura y no la nota de pedido. La nota de pedido es una mera intención de comprarle mercaderías a ese proveedor y por ese precio y por esas cantidades. Muy bien. Entonces, ¿se entendió el tema de potencialidad? Entonces, el ternero en la panza de la vaca no es ternero, es vaca preñada. Es ternero cuando éste nace. La nota de pedido no es mercadería cuando tengo la factura y el remito que la recibí. ¿Se entiende? Esto es re importante. Estas 3 características de los bienes de cambio son muy importantes. Bien, tareas a realizar. En función de la bibliografía que van a encontrar en la carpeta de dossier del aula virtual, yo necesito que ustedes armen los cuadros de clasificación de los activos. Hay mínimo 4 clasificaciones que quiero que la vean a todas ellas, que hagan su propio cuadro de clasificación y que la estudien. Que la estudien. Es muy importante la clasificación de los activos. Sobre todo, hay 2 que ya pasamos, que es una según su grado de realización
y en función de una clasificación tendiente a armar el plan de cuenta, que quiero que la miren muy, muy a fondo. Y además les dejo un desafío. El desafío es el siguiente. Quiero que me den la opinión de cada uno de ustedes. Dice que una empresa yerbatera compra a varios productores yerba verde para el proceso productivo. La yerba es entregada en unas bolsas de plástico similares a las que usamos para hacer pasacalles. Ya la van a ver en la facultad, en la época eleccionaria, cantidad de pasacalles hecha con este tipo de material. Anudadas en la parte superior, como muestra la fotito que le puse ahí al costado de esta filmina. Dichas bolsas, una vez que sacamos la yerba, son acumuladas por el gerente de producción, pues él considera que son muy caras y no las quiere tirar. El gerente de administración considera que él pagó por esas bolsas cuando pagó la yerba. Por ello, no se deben devolver a los productores. Y por otro lado, nunca se lo reclamaron. El contador, cuando va a hacer la toma de inventario, porque está haciendo el informe contable, se encuentra con una pila de estas bolsas que ciertamente tienen valor y se pregunta si dichas bolsas son activos para el ente. Bajo los principios que acabamos de ver, quiero qué opinión le darían ustedes al contador de la empresa. Muchas gracias, chicos, por haber visto el videíto del tema de activos y los esperamos en otro tema. Hasta luego.